Los humanos llevamos procrastinando desde siempre, no es algo moderno ni culpa de TikTok ni de las redes sociales, de hecho, ya hace siglos que se hablaba de este problema, aunque con otras palabras. La idea es bastante simple, sabemos perfectamente lo que deberíamos de estar haciendo, tenemos claro cuál es la mejor opción y aún así acabamos haciendo justo lo contrario. Ese comportamiento de actuar en contra de nuestro propio criterio ha sido estudiado durante toda la historia, desde la filosofía hasta la psicología moderna. Siempre aparece la misma pregunta: ¿por qué, si somos seres racionales, tomamos decisiones que sabemos que no nos convienen? Hay un ejemplo muy claro que seguramente te suena. En muchos experimentos sobre autocontrol se ve que cuando una persona que tiene que elegir entre una recompensa inmediata pequeña o una recompensa mayor, en el futuro muchísimas veces se elige la recompensa inmediata, aunque sepa que no es la mejor opción a largo plazo. No porque no entienda la diferencia, sino porque en ese momento el impulso pesa mucho más que la lógica, y eso básicamente es la procrastinación. Y como seguramente has experimentado tú mismo, cuando estás en esa situación no sirve absolutamente de nada razonar contigo, no funciona intentar usar la lógica, no repetirte frases motivadoras. A nivel racional ya sabes que no deberías estar procrastinando, ese no es el problema. El problema es que aun sabiendo todo eso, no encuentras la manera de ponerte en marcha, y precisamente de eso va este vídeo, de qué puedes hacer para salir de ese bucle y ser un poco más productivo, sobre todo en esos momentos en los que la procrastinación se te hace cuesta arriba. La procrastinación aparece cuando entran en conflicto dos partes de nuestro cerebro. Por un lado, el sistema límbico es la parte que influye en nuestras respuestas emocionales y en nuestros comportamientos, y por otro, el córtex prefrontal, que está implicado en la toma de decisiones, en la planificación del futuro y en muchas otras funciones importantes que en este vídeo no tienen relevancia. Cuando estas dos partes entran en conflicto, suele ganar la que busca el placer inmediato, el alivio rápido o evitar el malestar simplemente, y ahí es cuando acabamos posponiendo lo que sabemos que deberíamos estar haciendo. Esta lucha interna, como seguro que sabes, nos genera un montón de emociones negativas como ansiedad, culpa o desesperación. Si consigues identificar qué es lo que hay detrás de esa procrastinación, puedes corregir ese factor y empezar a ser tú más productivo. La mayoría de veces, de verdad, no es tan complicado como parece. La mayoría de las veces procrastinamos por una de estas cuatro razones. La primera es que la tarea es difícil, ya sea porque sentimos que nos faltan habilidades para realizarla, confianza en nosotros mismos o simplemente porque lo que tenemos que hacer tiene un cierto grado de dificultad. La segunda razón es la falta de claridad. Muchas veces procrastinamos porque no tenemos bien definido qué es exactamente lo que tenemos que hacer. Es muy parecido a ponerte objetivos tipo comer más sano o cuidarte más, pero ¿qué significa eso exactamente? Porque ¿dónde empiezas? A tu cerebro no le gusta nada la falta de claridad ni no tener unos pasos concretos. Otra razón muy común es el miedo. Muchas veces el miedo al fracaso afecta inmediatamente a nuestra productividad, y es curioso porque las tareas y proyectos que más nos ilusionan suelen también ser los que más respeto nos dan. Nuestro cerebro intenta mantenernos a salvo y dentro de la zona de confort, y cuando hay algo importante en juego es muy fácil bloquearnos. Y la cuarta y última razón, que al menos en mi caso es la más frecuente, es que simplemente lo que tienes que hacer es un auténtico coñazo. Y la verdad es que eso nos pasa a todos. Todos hemos estado alguna vez delante de unos apuntes para un examen, de una asignatura que no nos gusta nada, sintiendo una especie de vacío existencial y preguntándonos qué malas decisiones nos llevaron hasta ahí. A todos nos ha pasado, y a mí bastante a menudo con la universidad. Así que, como decía, el primer paso para procrastinar menos, vamos a ser realistas, es identificar el por qué estás procrastinando. Si es difícil, si está poco claro, si es aburrido o si hay algo realmente importante en juego y detrás de la procrastinación. Una vez entiendes por qué estás bloqueado, puedes aplicar estrategias concretas para cada caso. Si estás procrastinando porque algo te parece muy difícil, divídelo en tareas más pequeñas y manejables. Por ejemplo, si te propones escribir un libro y te quedas bloqueado delante de la hoja en blanco, identifica una primera tarea muy simple. Igual simplemente es que necesitas investigar más sobre un tema o simplemente escribir durante 10 minutos sin ninguna expectativa. Tómatelo como un pequeño reto. Lo más difícil casi siempre es dar el primer paso, es empezar a hacer esa tarea. Si el problema es la falta de claridad, la solución es sencilla. Define primero a dónde quieres llegar y luego qué necesitas para llegar ahí.
Sé específico cuando añadas una tarea a tu lista. Si tienes que preparar una presentación, no pongas preparar presentación y ya está. Pon cosas como añadir imágenes a las diapositivas o ordenar la bibliografía. Son pasos concretos y ya no es tan abstracto. Si en tu caso lo que te frena es el miedo, crea un incentivo para actuar. Haz que las consecuencias de no hacer lo que tienes que hacer sean peores que las consecuencias de hacerlo. Anuncia tus planes a otras personas, ponte una fecha límite y compártela. A veces el miedo a quedar mal o a que te juzguen es suficiente para ponerte en marcha. Eso sí, esta es más bien una solución a corto plazo. A largo plazo hay que cambiar la mentalidad y aceptar simplemente que el miedo va a estar ahí y que hagas lo que hagas, puedes fracasar evidentemente, pero eso no es malo, porque tenemos que dejar de demonizar el fracaso, porque puede ser también algo que luego te aporte en un futuro. Y por último, si estás procrastinando porque la tarea es simplemente insoportable, básicamente no tienes ninguna gana de realizarla, ajo y agua, porque no hay más solución que ponerte a hacer la tarea. Hay tareas que son tediosas y eso no siempre se puede cambiar. Sí puedes cambiar el contexto en que la haces y ponerte música, un podcast, algo para hacerla más fácil y como más atractiva. Vete a una cafetería a hacerla, trabaja en otro sitio, estudia con amigos y date luego una recompensa. La clave es hacer la experiencia un poco más llevadera para que te sea más fácil empezar a hacerlo. Así que la próxima vez que te pilles procrastinando, empieza por preguntarte por qué lo estás haciendo. Muchas veces no es una sola razón, sino una combinación de varias razones que es lo que te hace dar esa procrastinación y hacerlo. Con todo lo que hemos visto ahora, tienes unas cuantas herramientas para cada situación. Si aún así nada te funciona, plantéate si no estás simplemente cansado o en un mal momento mental. A veces el problema no es la tarea, sino nosotros mismos. En ese caso, en lugar de machacarte, acepta que procrastinar de vez en cuando es bastante humano y no tiene por qué ser malo si lo haces pocas veces. A veces simplemente necesitamos parar, desconectar y tomar distancia de eso, porque muchas veces dar un paso atrás es justo lo que nos permite luego dar muchísimos hacia adelante. Si te ha gustado el vídeo donde te he dado un paso a paso de cómo dejar de procrastinar, te pediría si te puedes suscribir. Ya hemos superado una meta que no me hubiera imaginado hace un año cuando empecé el canal, la meta de los 1000 suscriptores, así que muchísimas gracias a todos por darme una confianza que yo os transmito con vídeos. Nos vemos en el siguiente vídeo, muchísimas gracias por compartir este tiempo conmigo.